Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy toca un vídeo un tanto, pues bueno, sin preparar, más bien improvisado. Y es que voy a empezar a meter este tipo de contenido en el canal porque bueno, estoy muy contento con el editor y con crear un contenido así más profesional, pero también quiero hacer un contenido más cercano y aportando un valor más de una forma más natural, ¿no? Sin tener que hacerlo de una tan premeditado como últimamente estoy haciendo tanto yo en mis redes sociales como creo que se está viendo en general en las redes sociales. Creo que se está convirtiendo más que en lo que era antes de crear contenido, desde la esencia, desde crear contenido porque quieres crearlo y como te salga crearlo, pues creo que está degenerando bastante y bueno, ya dentro de poco van a pedir, la audiencia va a terminar pidiendo producciones de cine para crear vídeos, ¿no? Adoro a MrBeast, pero creo que MrBeast ha sido quien ha destruido YouTube. En fin, ya sé, quién sabe, igual podemos hablar en un futuro de eso, ¿no? Sobre hacia dónde va el futuro de las redes sociales y también cómo se puede ganar dinero incluso dentro de ellas, porque este canal no deja de ser de emprendimiento y de inversiones y es también lo que vamos a tratar hoy. Así que nada chicos, os he preparado aquí una micro presentación, luego os voy a poner un ejemplo, luego os voy a enseñar concretamente cómo lo hago, pero es el método de cómo hacer cualquier cosa en la vida. Y cuando me refiero a cualquier cosa en la vida, me refiero a cualquier cosa en la vida. Por eso lo he puesto aquí en negrita y subrayado. Cualquier cosa en la vida puede ser desde ir a hacer la compra hasta empezar un proyecto, hasta empezar un libro, cualquier cosa. Ir a la declaración de Hacienda, cómo pagar los impuestos, cualquier cosa, insisto. ¿Y por qué es importante el saber qué es cualquier cosa y tenerlo bien en cuenta? Y es porque cada uno, al fin y al cabo, todos nosotros, igual a mí hay algo que me cuesta hacer que a ti no. Y igual hay cosas que a ti te cuesta mucho hacer y a mí no. Entonces creo que esto es importante, compartir mi método, el método que yo utilizo para hacer cualquier cosa, incluso esas cosas que me cuestan un montón y que probablemente a ti no te cuesten, pues yo lo hago todo con este método. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner un ejemplo personal, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, exponerme públicamente, no a través de las redes sociales, pero sí de hablar delante de mucha gente. Y por eso, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero me ha apuntado con un amigo, nos hemos apuntado como una mastermind, como a una masterclass de 10-12 horas con Fernando Miralles para concretamente enfrentarme a este miedo porque es que es algo que realmente me cuesta. Y estoy superando este miedo gracias a este método. Y pues esto y infinidad de cosas más. Tanto incluso la primera vez que tuve que ir a Hacienda a hacer la declaración de la renta, también seguí este método. Porque al principio también es algo que cuesta mucho hacer, ¿no? Cuando es la primera vez que te enfrentas a ello en la vida. Insisto, igual a ti no, a mí sí. Piensa en cualquier cosa que a ti te cueste, porque es que este método lo vas a poder aplicar. Y hay una teoría en torno a todo esto, ¿vale? Es algo que he pensado mucho y por eso lo aplico. Y es que, a ver, vamos a moverme aquí un poquito. Para el cerebro, toda la información equivale a caos. Tendemos a acumular absolutamente toda la información y nuestro cerebro, no sé si ha sido a modo de supervivencia o es más mi cerebro, no lo sé, pero creo que en general tendemos a acumular información completamente innecesaria que luego se va ordenando en compartimentos y a veces esos compartimentos están a rebosar y eso cuando explota puede arrasar con todo y con todos. Por lo tanto, vamos a evitar eso en el cerebro, vamos a evitar que la información que nos entre en nuestro cerebro no se sature con ello, porque nuestro cerebro tiende a complicar absolutamente todo. Por ejemplo, imagínate que tú quieres, no sé, quieres empezar a invertir. Realmente es algo muy sencillo.
muy sencillo. Luego te lo voy a explicar, ¿vale? Luego voy a poner 2 ejemplos con este método y te voy a explicar paso a paso los 2 ejemplos para que veas cómo lo haría yo y para que veas que es muy sencillo. Pero el cerebro coge la idea de quiero empezar a invertir. Es algo muy ambiguo. Quiero empezar a hacer algo en concreto. Es algo completamente ambiguo. No sabes por dónde empezar. Lo mismo te digo con quiero empezar a escribir un libro, por ejemplo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se empieza a escribir un libro? No es tan sencillo como me pongo a escribir y a ver qué sale. Obviamente no, ¿no? Si no, todo el mundo escribiría libros. Conlleva un orden, cada uno tendrá su orden, eso también es verdad, no habrá un método concreto, pero hay un orden, no es empezar y ya está. Lo mismo ocurre con las inversiones, pero claro, nuestros deseos, van todo por ambigüedades, los deseos son muy ambiguos. El deseo es, quiero empezar a invertir, quiero empezar a emprender, quiero enfrentarme a mi miedo de hablar en público, quiero enfrentarme a mi miedo de estar rodeado de muchas personas, por ejemplo, es por poner ejemplos. Claro, es muy ambiguo, es una idea muy general, muy... Toma, la idea entera. ¿Y qué? ¿Y por dónde se empieza? Porque esa idea tiene un montón de variantes, tiene un montón de conceptos, tiene un montón de cosas dentro que por algún lado habrá que empezar, porque si no, efectivamente, esa información se convierte en caos. Esa idea es la información y es tan ambigua que es caos, que no sabes por dónde empezar. Tu cerebro la está complicando. Por lo tanto, lo aplazas. No sabes por dónde empezar. Lo voy a aplazar porque ya me estoy estresando. Porque nos estresamos antes de siquiera empezar a hacer algo. En cuanto tenemos una idea, o una ambición, o un deseo, o que la propia vida nos ha puesto en el camino que sí o sí nos tenemos que enfrentar a X miedo, como al cerebro se lo digas así tal cual, venga, hala, enfréntate a esto. No es buena idea. Va a terminar en un caos total. Y al final de tanto aplazar, de tanto complicarlo, lo vas a aplazar, porque bueno, ya tendré tiempo para pensarlo. Tanto tiempo para pensarlo que al final no lo haces. Y eso se traduce en inacción. Y la inacción, podríamos continuar la cadena. La inacción al final se transforma en frustración del ser. Tú te sientes frustrado porque quieres hacer cosas, tienes deseos de hacer cosas, tienes mucha información ambigua, pero que es mucha información que quieres llevar a cabo, pero que no sabes cómo. No sé si entendemos el concepto. Ahora os voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? De cómo aplicar esto y os voy a enseñar paso a paso a cómo hacerlo. Y os voy a enseñar, por ejemplo, con cómo empezar a invertir y cómo empezar a emprender, ¿vale? Porque creo que además es algo que tenemos muy en común, el público que me seguís, pues creo que es algo pues, que todos tenemos en común, ¿no? Todos o queremos emprender o queremos invertir o ya lo estamos haciendo, quién sabe. Pero, a ver, dejadme aquí un momentito que estaba cogiendo aquí información. Vale. Entonces, es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro y darnos cuenta de nuestros patrones. Yo me he dado cuenta de mis patrones, de que... Bueno, no me he dado cuenta de todos de mis patrones, obviamente, de este en concreto, por eso el vídeo va sobre esto. Yo me saturo muy rápido, yo tengo la cabeza como a 1000 cosas en todo momento, no con estrés, antes sí, ahora no lo llevo con tanto estrés, ni muchísimo menos, pero en gran parte es por esto, porque me amuebla la cabeza este método, y por eso lo quiero compartir contigo, porque si tú también eres alguien como yo, que tiene la cabeza a 1000 cosas, pues esto si te esfuerzas a llevarlo a cabo, porque... Tienes que hacer un esfuerzo consciente, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados. Este método que voy a compartir contigo es algo antinatural, ¿vale? Es completamente antinatural, es completamente anticompulsividad. Y eso es lo que nos pasa. El cerebro es compulsivo. El cerebro constantemente le vienen cosas, le vienen ideas, quiere hacer cosas nuevas.
y pues al final no hacemos nada por eso mismo, ¿no? Y eso deriva en frustración, deriva al final si no haces nada, pues también termina en una vida que no quieres vivir. Y pues obviamente nadie quiere eso. Así que voy a compartiros, ¿vale? Vamos a irnos al Notion. Perdonad, gente, que le había dado sin querer a parar la grabación y yo había aquí seguido hablando y, en fin, vaya despropósito. Os lo voy a enseñar todo en el Notion, ¿vale? Porque tengo toda mi vida amueblada en el Notion y ya en un futuro haré un vídeo sobre cómo utilizo el Notion y qué es lo que hago para llevar aquí todo. Y bueno, esto lo tengo tapado, ¿vale? Porque esto es extremadamente importante y no quiero desvelar nada de esto, porque además va a ser dentro de un futuro, se está creando todo y lo vais a ver en el canal, por eso no quiero decir nada de esto. No lo he puesto así para crear intriga, lo siento si la crea, pero bueno, vamos aquí a esta parte, ¿vale? ¿A qué quiero conseguir? Es tan simple como hacer esto. Bueno, antes de enseñaros la tabla, os voy a enseñar cómo hacer una tabla en Notion. Ya de paso, ya que estamos, por si alguien quiere introducirse en esto, pues les voy a enseñar de paso cómo se hace una tabla. Hacemos una tabla de esta forma, ¿vale? Es muy fácil. Y en un lado, ¿vale? En la barra izquierda, en la columna izquierda, ponemos qué y ponemos también cómo. Y vamos a colorearlo. Estos ya son cosas mías, ¿vale? Que me gusta que la barra de la que parte toda la información, pues esté más coloreada. Y esto lo voy a agrandar, porque aquí es donde va a ir toda la explicación. Por ejemplo, os había dicho que queríamos hacer... Bueno, ya habéis visto cómo se hace una tabla, es súper sencillo, ¿vale? Aquí ya podéis jugar, podéis colorear, podéis hacer lo que os dé la gana. Así que bueno, vamos a ir a esta, que ya tiene todo esto puesto. Pero bueno, vamos a ir aquí. ¿Qué quieres hacer? Habíamos comentado al principio del vídeo que íbamos a tratar dos ejemplos de la persona que quiere empezar a emprender y de la persona que quiere empezar a invertir. Vamos a empezar por la persona que quiere empezar a invertir, ¿vale? Pues se va a poner todo con pelos y señales. Esto, aparte de poder hacerlo en un Notion, a mí me gusta llevarlo en un Notion porque yo trabajo todo el día aquí. Pero también lo podéis hacer escrito en un papel, ¿vale? Incluso casi que eso tendría más efecto, porque la conexión mano-cerebro tiene mucho poder, muchísimo poder. Entonces, bueno, ¿qué quieres conseguir? Quiero, ¿qué? Empezar a invertir. Genial, vale. Recordamos que esto es una idea muy buena. Recomiendo a todo el mundo empezar a invertir, pero es algo extremadamente ambiguo, muy ambiguo. Empezar a invertir, ¿vale? Pero depende de tu nivel. Depende del nivel que tengas, empezarás de una forma o de otra. Depende del perfil de persona que seas, invertirás en una cosa o en otra. Depende de cuánto dinero tengas, depende de la edad, depende de absolutamente todo. Por eso esto es tan ambiguo. Pues lo único que vamos a hacer es, yo lo voy a poner esto, lo voy a transmitir como si se lo estuviese comentando a una persona joven que quiere empezar como tal y que tiene muy bajos conocimientos financieros y que tiene poco dinero ahorrado, ¿vale? Persona de 20 años, 21 años, que aún vive con sus padres, etcétera, etcétera. Vale, pues esta persona que quiere empezar a invertir, ¿yo cómo lo desglosaría esto? Esto no es una recomendación de cómo deberías ni nada, ¿vale? Es como yo creo que lo haría partiendo del conocimiento que sé ahora. Pues, por ejemplo, empezaría, ¿vale? Si tuviese pocos conocimientos financieros y no tuviese mucho dinero ahorrado, pues yo haría dos cositas. Primero, ahorrar 1.000 euros. Tienes que tener al menos tus primeros 1.000 euros ahorrados. Y también, leer Bufetología. ¿Vale? Este libro, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Este libro, ¿vale? No sé si lo veis. Bueno, os lo voy a poner así un poquito más grande. ¿Vale? Este libro, Bufetología, es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, tenga el nivel que tenga de inversiones, ¿vale? Porque para gente nueva, principiante, este libro os va a sentar las bases de todo, tanto para analizar como para entender, como para ya tener una visión bastante buena sobre el mundo de la inversión y bastante preparada y fundamentada. Y para la gente que llevamos años invirtiendo, este libro es buenísimo
para leer todos los años y recordar ciertas cosas que se nos olvida porque, bueno, cuando ya llevamos tiempo invirtiendo, es como, pues yo qué sé, un matemático, ¿no? Un matemático de tanto estar haciendo cosas muy complejas, igual lo básico, lo más básico de todo, es lo que incluso le puede llegar a costar más porque lo ha hecho hace tanto tiempo que ya se ha olvidado de eso. Porque ya no lo toca, no lo necesita. Pues este libro es recomendado para todo el mundo. Os lo dejo en la descripción con un enlace de afiliados, ¿vale? Pero bueno, yo diría, paso 1, ahorrar 1000 euros y leer bufetología. Cuando hayas hecho esto, ¿vale? Es estrictamente necesario que con este método hagas caso al paso a paso. Que no te saltes nada. Que el paso 2 no pise al paso 1. Hasta que no hayas hecho esto, no pasas al siguiente paso, no estás preparado. Tenlo en cuenta, es muy importante, porque esto, ¿vale? Esto y con el ejemplo que sea, no me refiero a invertir, me refiero al ejemplo que sea, a la situación que sea, ve paso a paso, porque como empieces a pisar los pasos, volvemos a lo mismo, a la información ambigua que se convierte en caos y al final se complica, se aplaza y no se hace. Por eso, hasta que el paso 1 no esté cumplido, no pasamos al siguiente paso. El siguiente paso, una vez ya tengamos los 1000 euros y hayamos leído el libro, pues, por ejemplo, invertir, ¿vale? 100 euros al mes en el SP500, ¿vale? 100 euros al mes en el SP500. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra primera toma de contacto con lo que es invertir dinero real, y esto es muy importante, la primera toma de contacto es muy distinto invertir en demo que invertir con dinero real. Es más, yo, con la experiencia que ya tengo, yo no recomendaría a nadie empezar en el mundo de la inversión con una cuenta demo, porque la distorsión es absoluta, es completamente diferente estar en bolsa con dinero ficticio que con dinero real. Lo diferente no es invertir, sino que lo diferente es esto, ¿vale? Es completamente diferente, porque pasas de invertir con dígitos a invertir con tu propio dinero, que te ha costado tu tiempo, tu esfuerzo y tu trabajo conseguir, ¿no? Entonces, primera toma de contacto con el mercado, es el paso 2. Una vez tengo los 1000 euros, invierto 100 euros al mes en el SP500. SP500 porque es lo más sencillo, es lo que recomiendan todos los gestores, asesores, Warren Buffett, los mejores inversores, lo que recomiendan para todo el mundo, hasta para la persona con nulo conocimiento financiero, recomiendan invertir mensualmente en el SP500 porque desde hace más de 300 años la rentabilidad que ha dado al año ha sido del 8%, entre el 8 y 10%. Entonces, paso número 2. Invertir 100 euros al mes en el SP500. Es lo que menos riesgo conlleva y no tienes que hacer absolutamente nada. Y este segundo paso es que es el más importante, porque haciendo esto podrás conocer tu reacción, conocerte a ti, saber qué tipo de persona eres cuando estás invirtiendo tu dinero. ¿Te pones muy nervioso o no te pones nervioso? ¿Duermes bien? ¿Estás cómodo? ¿Tienes ganas de más? ¿Te pasas demasiado tiempo delante del ordenador viendo cómo va la inversión? Aquí es en este paso en el que te conoces, en el que vas a poder tomar la decisión para el paso 3. Que el paso 3 yo recomendaría es que hagas un curso de inversión, ¿vale? Haz un curso de inversión, ¿vale? De los buenos, porque hay mucha porquería. De los buenos. Yo os diría, buenos que yo sepa que son buenos, el curso del arte de invertir y de invertir desde cero. Esos dos cursos sé, de verdad, de primera mano, que son muy buenos cursos. Entonces, haz un curso de inversión de los buenos, termínatelo, ¿vale? Termínate el curso. ¿Por qué? Porque termínate el curso y mientras te lo estás terminando, ahorra. Ahorra. Porque cuando termines del curso, vas a terminar con dos cosas: con dinero y con conocimientos. Y no solamente con esas dos cosas, sino también con el conocimiento de conocerte a ti mismo y de saber qué tipo de persona eres. Entonces, a partir de ahí, podrás decidir qué hacer. Con el conocimiento que tienes, que has obtenido con el curso
y conociéndote, y con el dinero que has ahorrado durante todo este tiempo, podrás ver si quieres empezar a invertir en acciones individuales, podrás ver si te ves preparado para invertir en materias primas, o acciones individuales, o criptomonedas, o seguir con esto, seguir invirtiendo 100 euros al mes en el S&P 500, en bonos del Estado, o que descubres que quieres invertir en trasteros, pues en trasteros mismamente también. Pero esto, siguiendo el paso a paso, podrás hacerlo de forma limpia, de forma, lo más importante, de forma sana. Y es lo que realmente hay que hacer, porque en la vida hay que estar sano, porque salud solo hay una, ¿vale? Esta salud no se resetea. Entonces, el dinero no pasa nada si se pierde, o el emprendimiento no pasa nada si se falla, o del trabajo no pasa nada si te echan, tampoco, ¿vale? La vida sigue, siempre sigue. Y bueno, el segundo paso, ¿no? El segundo... Había dicho que iba a poner otro ejemplo, así que lo pongo por aquí. Por ejemplo, empezar a emprender. Empezar a emprender. Vale, pues lo más genérico dentro del mundo de los emprendimientos, en un emprendimiento online, es una tienda online. De alguna forma, o tener un blog online, o cualquier cosa que en su esencia sea una web online. Pues entonces, una web online. Tenemos que, a menos que sepas hacer una web online, lo que te recomiendo es que te mira algún curso gratis de Shopify, ¿vale? Hay cursos muy buenos. Métete en internet, en YouTube, curso gratis de Shopify. Y tienes cursos de horas, de decenas de horas. Y son cursos realmente buenos, en donde te van a enseñar a exprimir Shopify al 100%. Tanto para que puedas crear tu tienda online de dropshipping, como para que puedas crear también tu e-commerce de print on demand, o tu consultoría de no sé qué, o tu blog, o tu newsletter, lo que sea, ¿vale? Mírate cursos de Shopify, exprime todo lo que es Shopify. ¿Para qué? Para que una vez tengas esto, hacer una lluvia de ideas para tu proyecto. Y aquí nos vamos a poner un máximo, ¿vale? Ahora os digo, y en máximo 3 días, abrir la web. Vale. Muchas veces, gente, ¿vale? Para evitar lo que os comentaba, tengo que poner aquí los puntos, ¿vale? Soy muy maniático con estas cosas. Para evitar lo que os comentaba aquí, de la inacción y de aplazar, muchas veces es importante ponerse límites de tiempo. No tardar más de X tiempo en realizar esta acción. No demorarme más de esto otro. Porque el tiempo que te establezcas es literalmente el tiempo que vas a tardar. Y esto lo comentaba Elon Musk. Elon Musk, en su primera biografía, ¿vale? No está escrita por él, ¿vale? Pero en este libro, Elon Musk lo comentaba y es una idea que yo he aplicado desde que lo leí y tiene toda la razón del mundo, ¿vale? Esto es muy importante, es otro sesgo cognitivo que hay que conocer para exprimir la vida al máximo, de verdad. Elon Musk, cuando inició SpaceX, este libro, si queréis, también lo tenéis en la descripción, ¿vale? Os lo dejo todo en la descripción. Porque son libros muy útiles, si no es que no os los recomendaría, pero es que son libros muy útiles, se aprende mucho. Elon Musk comentaba que su premisa de crear SpaceX era para transformar el sector del espacio, ¿no? El sector quería convertir también, porque hasta el momento no me quiero... es que me encanta este sector y no me quiero enrollar mucho porque podría hablar durante horas, pero hasta la aparición de Elon Musk, este sector era un sector completamente privado, por así decirlo. Bueno, público porque solamente estaba llevado por los gobiernos, por lo tanto privado porque solamente estaba llevado por ellos, pero completamente privado, de gestión gubernamental. Era para cosas gubernamentales y
prácticamente no había nada de empresa privada metida en esto, menos colaboraciones con Boeing y demás de la NASA para crear pues los cohetes y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ocurrió una cosa, porque todo aquello en lo que el gobierno mete mano y hay gestión gubernamental, ya sabemos cómo funciona, que cuando el gobierno mete mano, todo tarda mucho más tiempo en hacerse. Entonces, hasta la llegada de SpaceX, hasta la llegada de Elon Musk en el sector, la fabricación de un cohete y sus costes, bueno, primero la fabricación era altísimo. El tiempo para fabricar un cohete era muchísimo tiempo, muchísimos. Tardaban, creo que la media eran 2-3 años para construir un cohete. Un cohete, 2-3 años. Y ya no solamente el coste de tiempo, sino el coste de material y el coste económico, que era extremadamente elevado. Pues Elon Musk obviamente aquí vio una oportunidad, ¿vale? Un negocio sin explotar, donde solamente hay gestión pública y en donde todos los tiempos están muy dilatados y los costes son enormes. Pues Elon Musk inició SpaceX con la premisa de abaratar, bueno, democratizar el acceso a este sector, porque desde que él ha entrado han entrado muchas más, pero ya no solamente eso, sino que abaratar los costes, tanto que ahora los cohetes, no me acuerdo cuánto es la proporción, pero infinitamente más barato, porque además los reutiliza, o sea, suben al espacio y vuelven de nuevo a la Tierra y los reutiliza de nuevo. Es increíble, pero ya no solamente eso, sino que él se propuso también bajar muchísimo los tiempos de producción de cohetes. Y su intención creo que era bajarlo a los 2 meses, construir un cohete en 2 meses. Pasar de 3 años de media de construcción de un cohete a 2 meses, nadie se creía que esto era posible. No lo hizo en 2 meses finalmente, pero él se puso eso como objetivo y al final lo hizo creo que en 6 meses. Y ahora creo, no me acuerdo los datos exactos, pero creo que ahora los cohetes de SpaceX se producen entre 3 y 6 meses para construir los cohetes. Por lo tanto, aquí se ha visto, bueno, y ha revolucionado tanto el sector que la propia NASA es quien ha pagado contratos con SpaceX para que haga los cohetes, porque ahora le sale mucho más barato, están haciendo infinitos más viajes al espacio por esto mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, Elon Musk con esto revolucionó el sector entero y más que se va a revolucionar, no sé si por su parte, pero obviamente se va a revolucionar más este sector. ¿Y qué pasa con esto? Pues que Elon Musk lo dijo, ¿no? Elon Musk en este libro dijo, no me acuerdo en qué página, si no os leería el... Además es un libro que está muy bueno, porque viene con fotos de muy buena calidad. A ver, es la biografía antigua, ¿vale? O sea, no está como tal tan actualizado, mirar aquí, ¿vale? Pero está muy bien este libro. Y él decía eso, él decía que el cerebro funciona así, el cerebro funciona... Tiempo que le marcas es probablemente el tiempo que tardes. Entonces, si te propones empezar a invertir este año, empezarás a invertir este año, probablemente, pero probablemente a final de año. Ya a toda prisa lo harás. Pero si, sin embargo, te dices, voy a empezar a emprender y voy a hacer una lluvia de ideas, y en máximo 3 días tengo que tener ya la web puesta, la web no abierta, pero sí la idea hecha y metido en Spotify, registrado en Shopify, pero ya registrado en Shopify, con la web ahí puesta, aunque esté privada, porque la tienes que hacer y modificar y todo eso, pero me entendéis, ¿no? Ya todo zanjado, obligatoriamente, dominio comprado. Y además eso es el siguiente paso, ¿no? En cuanto pasen estos 3... A ver si puedo bajar esto. Un segundito, chicos, que es la primera vez que grabo con el Mac y me estoy liando un poco. Vale, el paso 3 sería ese mismo. El paso 3 sería, una vez ya tengas todo esto, ¿cómo abres la web? Pues primero necesitas un dominio. Pues te vas a GoDaddy, compras dominio en GoDaddy y te abres la cuenta en Shopify, ¿no? Y te abres la cuenta en Shopify. Ya con esto, literalmente ya tienes más de la mitad hecha de tu emprendimiento, realmente. O sea, de aquí te falta seguir. Aquí pues tendrías que hacer un paso a paso, ¿vale? O sea, abrir una tienda, luego tendrías que hacer el logo, tendrías que hacer la descripción, los productos, los no sé qué. Esto no siempre va a ser un paso a paso de 3 pasos. Depende de la actividad.
os aseguro que para invertir no hacen falta más de 3 pasos. Esto te va a llevar un año entero, ¿vale? Esto te va a llevar un año entero, estos 3 pasos. Pero son solo 3 pasos. Esto te va a llevar una semana, pero son más pasos, ¿vale? Aquí igual hay 7 pasos. El cuarto es, pues, elijo la paleta de colores para la tienda y voy creando la tienda. El paso 5 es, abro las redes sociales de la tienda, del negocio. Y así hasta el paso 7 donde ya la tienes abierta. Pero, lo dicho, estos son menos pasos, pero más dilatados en el tiempo. Estos son muchos más pasos, bueno, muchos más, 7 pasos, pero que lo ejecutas en una semana. Por eso mismo es importantísimo ver así las cosas. Porque así, la idea tan ambigua de empezar a emprender es simplemente empezar a ver algún curso en Shopify. Y luego va a ser simplemente hacer una lluvia de ideas y en 3 días abrir la web. ¿Veis qué simple es? ¿Ves cómo cambia un montón la percepción del cerebro cuando simplificas las cosas de esta forma? Empezar a invertir, quiero empezar a invertir. ¿Por dónde empiezo? Bueno, simplemente ahorra 1.000 euros y léete un libro. Ya está. No más. No más. Después de eso, voy invirtiendo 100 euros al mes para primera toma de contacto. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este formato, la verdad no sé ni cómo llamarlo. Vendrán más de este estilo porque me gusta un montón hacerlo, la verdad, y también quiero dejar un poco de lado el hecho de hacer contenido tan profesional, tan premeditado, y quiero que me salga, pues no tenía previsto ahora grabar y me ha salido esta idea y la quería compartir con vosotros porque bueno, concretamente me estaba escribiendo yo un paso a paso para hacer una cosa y he dicho, jolín, podría hacer un vídeo al respecto sobre esto, porque a mí me ayuda tanto que creo que a vosotros también. Así que nada, espero que os haya gustado un montonazo y nos vemos en el próximo vídeo. Ponerme en los comentarios cualquier cosa que os gustaría ver y nada, estamos en contacto. Revisad la descripción, recordadlo, que es muy importante. Feliz vida, feliz emprendimiento y feliz inversiones. Espero que apliquéis este método para hacer cualquier cosa en la vida. Hasta la próxima.